Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio. Y todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este quinto domingo del tiempo ordinario pone delante de nosotros la experiencia del dolor y del sufrimiento, y muchas de las veces el sinsentido de nuestra vida que estos acontecimientos pueden causar. Job nos decía: «Mis días se consumen sin esperanza». Es un libro sapiencial del siglo V antes de Cristo que plantea un interrogante de los más antiguos y actuales: ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la tristeza? Este problema lo vive Job en su propia carne. En la página que leemos hoy hace una descripción patética de la vida. «Mis días se consumen sin esperanza, mi vida es un soplo, mis ojos no verán más la dicha». Y además pone 3 ejemplos, ¿verdad?, que eran los más desafortunados de su tiempo: el soldado, el jornalero y el esclavo. Él no ve ninguna salida ni ningún sentido a la vida. La compara con el jornalero que espera en vano el salario, o al esclavo que suspira por el alivio de una sombra, y habla de noches de fatiga e insomnio, de meses baldíos. ¿Vale la pena vivir así? Esta lectura adelanta lo que describiré el Evangelio: gente que acude a Jesús aquejada de diversos males para que le cure. El Salmo parece fijarse en esta situación desesperada de la humanidad e intenta responder a la fe. El Señor sostiene a los humildes, el Señor reconstruye a Jerusalén. Es importante pues darnos cuenta que en la situación que nos toca vivir, el dolor y el sufrimiento se hace presente de una o de otra manera en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y sin embargo, es necesario continuar dando testimonio del amor y de la misericordia de Dios, anunciando el Evangelio a tiempo y a destiempo, para que la esperanza siga brotando como la primavera cuando ésta comienza. En el pasaje de hoy, Pablo, hablando a los Corintios en su primera carta, nos habla precisamente de que es necesario anunciar el Evangelio, y que el anuncio del Evangelio no es ningún orgullo, sino que es un deber, es una responsabilidad de aquel que se ha encontrado con Dios.
Realmente es admirable cómo este gran apóstol entiende su vocación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! No lo hace por capricho o gusto personal, sino porque me han encargado este oficio, nos dirá. Lo hace sin esperar ningún beneficio para sí. ¿Cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio es la mayor satisfacción que un misionero, que un apóstol, que un evangelizador puede experimentar. Hago todo esto por el Evangelio. Ya se siente pagado por el honor de anunciar a todos la buena noticia de Jesús. Lo hace gratis, de balde. Es de la misma manera de cómo él recibió a Jesús. En otros pasajes de esta y de otras cartas recuerda que como apóstol tendría derecho a vivir mantenido por la comunidad, pero él prefiere ganarse la vida trabajando con sus propias manos y dedicarse a la evangelización sin exigir ningún salario. Esto pone de manifiesto precisamente la compasión, la misericordia, la gratuidad y la gratitud de parte de Jesús para con todos los que se acercan a Él. Y de manera particular, para con los enfermos, para con los pobres, para con los poseídos. Curó a muchos enfermos de diversos males. Sigue Marcos resumiendo lo que sería el programa de una jornada de Jesús en su ministerio de profeta, en su ministerio de Mesías, de Salvador. Después de la predicación en la sinagoga, que llena de asombro a la gente, se retira a casa de Pedro, donde cura ante todo a la suegra de este, que estaba aquejada de fiebre. Marcos cuenta de un modo breve, pero muy vivo la escena. Parece apoyarse en un testigo presencial, que no pudo ser otro que el mismo Pedro. ¿Quién sabe, verdad, los sentimientos de Pedro, si era buena o no tan buena la relación con la suegra? ¿Verdad? Se suele decir con ironía, ¿verdad? ¿Quién sabe los sentimientos de Pedro al ser testigo de este magno acontecimiento de curar a la suegra? Pero él fue testigo. Además, no debe ser casual que al decir la levantó, emplee Marcos el mismo verbo que para la resurrección, el griego egeiro, apuntando así a su victoria contra la muerte. Cristo Jesús, a través de sus acciones y de sus palabras, manifiesta el poder que tiene sobre el pecado y sobre la muerte. Manifiesta que todo el universo entero está sujeto a Él. La gente enterada de dónde se ha retirado al anochecer, que no es un dato superfluo, porque estamos al final del sábado con la puesta del sol, lo cual significa que Jesús no puede hacer nada como buen judío. Y sin embargo le traen muchos enfermos y endemoniados para que los cure. Y en efecto, Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Por la mañana se retira al descampado para orar y prefiere no volver a Cafarnaúm, sino ir a otras aldeas a seguir predicando. Qué hermoso es darnos cuenta de que la misión de una persona elegida, bien sea un catequista, bien sea un evangelizador, bien sea un misionero, bien sea un presbítero, bien sea un religioso, no se reduce a un espacio. En ese momento estás ahí, mañana estás en otro lado. Y entonces continúa, ¿verdad?, el optimismo, el anuncio, la liberación, la libertad, la sanación. Son los corazones destrozados los que necesitan de estos gestos de compasión, de misericordia, de liberación, de salud, de amor. Por eso, la descripción que Job hace de la vida humana, realmente sombría, parece exagerada, pero tal vez no lo sea. Y menos en la situación que estamos viviendo nosotros hoy. No es descontextualizar el Evangelio, no es hacer un anacronismo, no. ¿Cuántas personas se encuentran en situaciones parecidas a las de Job hoy? Muchos han perdido la esperanza,
no ven sentido en sus vidas y podrían hablar también de noches de fatiga y de insomnio. ¿Cuánta fatiga? ¿Cuánto insomnio? ¿Cuánto trabajo en los hospitales, en las familias con los enfermos? El no poder ver a la persona que amas, el no poder estar cerca de las personas que quieres. Me harto de dar vueltas hasta el alba, nos decía el texto, de meses baldíos en los que no se ve ningún resultado a sus muchas fatigas. Muchos no encuentran respuesta al porqué de la vida y al porqué Dios permite el mal. Y este es un grito que seguramente muchos hemos lanzado al cielo y al corazón de Dios. Y otros tantos interrogantes que nos vienen a la cabeza, pero hay que saber escuchar la respuesta. Es el caso de muchos de los que rodean a Jesús. Los enfermos y los poseídos de espíritus malignos, sea cual sea su interpretación, están muy presentes desde el principio en el ministerio de Jesús, aquejados de fiebre o de otras enfermedades peores o de la esclavitud de las fuerzas del mal. También nosotros a veces, y muchos a nuestro lado, estamos en situaciones parecidas. Sobre todo estamos rodeados, si nos queremos enterar de personas que sufren, que han perdido la ilusión de la vida, basta ver a nuestro alrededor. Sin caer en pesimismos exagerados, sabemos que algunas de las personas con las que tratamos están pasando por noches oscuras en su vida y que estamos de veras en un valle de lágrimas, como rezamos en la salve. ¿Nos damos cuenta de ello? ¿O ya estamos perdiendo la sensibilidad? ¿O ya nos estamos acostumbrando a este momento de dolor, de sufrimiento, pero también de profunda experiencia de Dios? ¿O tal vez no queremos enterarnos? Es bueno que nos planteemos seriamente qué hacemos para ayudar a estas personas. Es necesario saber curar con el bálsamo de la oración, de la esperanza, de la alegría, de la cercanía, aunque sea a través, ¿verdad?, ya de otros medios. Como seguidores de Jesús deberíamos imitar su actuación. Jesús aparece como la respuesta de Dios a los males de este mundo, al dolor de estos corazones destrozados. Hoy cura a la suegra de Pedro y a otros varios enfermos y libera de sus espíritus malignos a los posesos. Pero hoy también te puede curar a ti. Hoy también me puede curar a mí. Hoy nos puede curar a todos. Basta que creamos en Él. Y hay que ver el lado objetivo de una curación. ¿Cuánto tiempo emplea Jesús a lo largo del Evangelio atendiendo a las personas que buscan, que sufren, que están desesperadas? En verdad aparece como identificado con los que sufren en este mundo, cumpliendo lo que Isaías había anunciado del siervo. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Ha venido a perdonar y a salvar, pero entiende esta salvación como una liberación integral, que incluye también la curación de tantos males físicos, psíquicos, que afectan a la persona. Aparece como maestro, pero también como médico. Este binomio, predicar y curar, perdonar y liberar del maligno, lo vemos repetidas veces en el Evangelio. Lo que el Salmo dice de Yahvé, Él sana los corazones destrozados. Se cumple a la perfección en Jesús. Nosotros sabemos curar, sabemos liberar del mal, nos distinguimos por nuestro buen corazón como el buen samaritano, o pasamos de largo sin ver o sin querer ver el sufrimiento de las personas. ¿Quién estará más enfermo? ¿Aquel que yace postrado en una cama o aquel que tiene el corazón empedernido y no es capaz de compadecerse?
Somos capaces de echar una mano o dirigir una palabra amable, una llamada telefónica, un mensaje a quienes vemos tristes o marginados o desconcertados o en dolor o en sufrimiento. Queridos hermanos y hermanas, no podemos permanecer ajenos, no podemos permanecer insensibles ante todo esto. Dios, en la persona de Jesucristo, nos enseña cómo hemos de actuar de cara a nuestros hermanos. Hace más de 2000 años que la comunidad de Jesús, la iglesia, dedica sus mejores esfuerzos no solo a predicar el evangelio, sino también a cuidar enfermos, a aliviar el dolor humano. Todos los leprosarios, todos los sanatorios, todo lo que implicaba el cuidado de los pobres, de los necesitados, de los enfermos, surge en el seno de la iglesia para ayudar. Debemos aprender de Cristo. No se nos pide que seamos exorcistas o que hagamos milagros. No siempre hacen falta milagros para curar los corazones destrozados. A veces lo que cura y libera de los malos espíritus es la cercanía, el interés, el afecto sincero, la ayuda desinteresada, una mano tendida, una cara acogedora, una palabra oportuna. Como decía Pablo, Él se hizo débil con los débiles para ganar a los débiles. Se trata de compadecer, hacerse solidario de las preocupaciones de otros y de acompañarles en su viacrucis, sea cual sea, desde nuestra oración, desde nuestra plegaria, desde nuestra cercanía. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser capaces de estar al tanto del dolor y del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas y de poder desde nuestras posibilidades interceder por ellos.